a caminar como es debido, a vivir como es debido, y a entender, Señor, que tú eres el que nos guía, Señor, y que tú debes de ser siempre el que nos guía. No caigamos en el error de pensar o de decir, bueno, una parte la hago yo y la otra parte Dios. No, Dios es el que totalmente nos lleva, y nosotros debemos de ser obedientes a su voz, sensibles a su voz, entender lo que Él quiere para nosotros, entender lo que Él busca para nosotros, no caer en algo mecánico ni mental únicamente, sino en el corazón y en la vida que Dios nos da a través de su palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos guíe, Señor. Que sea tu voz la que nos guíe. Fue por la voz de Satanás que salimos del paraíso, pero es por tu voz que por medio de Cristo hemos volvido a entrar a ti, y por medio de Él seguimos día con día caminando a la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Es por medio de Cristo y hasta el final es por Cristo, Señor. En tu palabra hasta el último día de nuestras vidas, guíanos, enséñanos, por favor háblanos, Señor, y por favor toma tu lugar, y por favor que sea tu Espíritu Santo hablándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema del día de hoy es el preso de la palabra de Dios. Preso de la palabra de Dios. Y mira, yo te quiero comentar. La Biblia dice por todos lados, nos deja ver que no hay como tal un libre albedrío. Porque lo que el ser humano entiende como libre albedrío, o lo que el ser humano dice, bueno, entonces Dios nos deja hacer lo que queramos. Dios permite que hagamos muchas cosas, pero hasta en esa permisividad que Él da, su soberanía se sigue cumpliendo. O sea, dicen, ¿por qué llegó Hitler al poder? Y pues mucha gente inventa, no, pues es que la gente lo eligió, y sacan muchas sus teorías, pero el punto en sí es que Dios permitió que Hitler llegara al poder para que por medio de eso se llegara al cumplimiento de su voluntad. Y todo lo que Dios está haciendo o permitiendo el día de hoy está dentro de su voluntad. O sea, a Dios no se le escapa nada. O sea, todo está bajo su completo poder y soberanía. Y eso de ninguna manera nos vuelve títeres ni seres irresponsables, sino que es su soberanía operando, y nosotros como seres responsables debemos de responder a esa soberanía. Pero si en nuestra rebeldía no se nos antojara responder a su soberanía, no importa, Dios todo lo sigue manejando, pero Él nos va a juzgar y su juicio vendrá sobre nosotros, porque como seres responsables hemos elegido no escuchar a Dios. Y aún así Él todo esto lo acomoda para que se cumpla su voluntad en su soberanía. Pero como tal, libre albedrío no existe. Ahora, la pregunta es, si no existe libre albedrío, ¿qué es lo que existe? Tú decides hoy en día de quién eres esclavo. Si eres esclavo de Dios o eres esclavo de este mundo. ¿Qué eres tú? Dice la Escritura, totalmente la Biblia, por todos lados, que aquellos que son esclavos de este mundo, pues terminarán en el infierno. Y solamente los esclavos de Dios serán salvos. ¿Qué esclavo eres? Esa es la pregunta con la que abrimos nuestro texto. Las palabras de Jeremías, hijo de Gilcaías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijos de Josías, rey de Judá, hasta el fin de un 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Te di por profetas a las naciones, y dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás a todo lo que te mande, y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Y mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Vemos a una persona que ante la misión que Dios le va a encomendar en los siguientes capítulos, se da cuenta de que es algo, no es difícil, es algo imposible. Y lo primero que hace Jeremías es decir, ok, o sea, me está mandando a un pueblo de rebeldes a declarar su palabra. Y da la casualidad de que nadie de Jerusalén quiere escuchar su palabra. Perfecto, ¿y qué hace Jeremías? Me voy a revisar. Y dice, ay Dios, Señor, pero mira, no tengo voz elocuente, no tengo un shofar integrado, no tengo poderes en las manos, no tengo nada. Y Dios le dice, no te preocupes, te voy a dar mi herramienta más grande, mi palabra y mi espíritu. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y Jeremías le dice, es que Señor, no puedo, porque Jeremías, en lugar de ver a Dios, Jeremías seguía viéndose él mismo. Ay Dios, es que no tengo no tengo pulmones de predicador, es que no tengo facilidad de palabra, es que no fui al seminario teológico, es que no conozco muchas cosas. Y Dios le repite, es que Jeremías, no te estoy preguntando, Jeremías, tú vas a hacer lo que yo te dije. Es que Señor, me llamaste apenas, me llamaste a esta edad, o sea, pues, ¿cómo crees que a esta edad yo puedo servirte? Y Dios le deja muy en claro, Jeremías, tú no estás siendo llamado ahorita, estás siendo llamado desde antes de que nacieras. Así como hoy en día nada debe de evitar que tú sigas lo que Dios te llamó a hacer. Hermanos, todos sin falta, escúchame muy bien, somos llamados a un área dentro de la iglesia. Si tú has recibido a Cristo, lo que sigue ahora es buscar el área donde Dios te llamó. Porque hoy en día eso es lo que menos se cree, de ello es lo que menos se dice. Hoy en día lo que más se dice es, ¿sabes qué, carnal? Pues si tú eres cristiano tienes que ser un todólogo. Tienes que ser teólogo, tienes que cantar, tienes que predicar, tienes que hablar en lenguas, tienes que tienes que cantar, y si no haces esto estás mal. Yo recuerdo que yo en mis primeros inicios de cristiano yo creía en eso, ¿no? Yo decía, no, es que yo tengo que tener una voz de evangelista y yo tengo que ser un gran cantante y tengo que hacer muchas cosas y si diariamente no las estoy haciendo porque pensábamos que un cristiano tiene que ser un todólogo porque se malinterpretaba mucho el texto de todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y aunque es la verdad que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, eso no quiere decir que Dios te mandó a ser un todólogo. Lo que quiere decir es que Dios a cada quien lo mandó a un área. Y cuando Dios te mandó a un área, no tiene que ver nada tus aptitudes o tus cosas cuando eres tu llamado. Porque mira, ciertamente las aptitudes te dan a entender pues al área a la que Dios te llamó. Por ejemplo, ¿qué te gusta estudiar la palabra? ¿Que te fascinan los predicadores y que te volviste un fan de predicaciones? Eso tiene que ver mucho que ver para que tú digas, ah, mira, tal vez ahí está mi área, ¿verdad? Si tú eres muy bueno con la música, muy diestro con la alabanza o así, posiblemente Dios te está llamando a esa área. Entonces las aptitudes tienen mucho que ver para ver el área donde Dios te está llamando. Pero cuando tú ya estás seguro donde Dios te llamó, ya no te debes de cuestionar dónde más estar. Ahí es donde Dios te llamó. Porque nunca va a faltar el chistosito o la chistosita que te dice que no sirves en el área en la que estás. Y no estoy hablando de que sea un líder mala onda que te quita.
Estoy hablando de que haya personas que te digan, es que no cantas bonito, es que es que no te sientas mucho. O sea, mira, tú cantas, pero todos podemos cantar. Tú predicas, pero todos podemos predicar. O sea, eso no está del otro mundo, eso no es cierto. Tú tienes que estar seguro que cuando Dios te llamó, a donde sea que Él te haya llamado, tú no te debes de mover de ahí. Ahí es a donde Él te llamó. Ahí es lo que tienes que hacer. Y aunque tal vez después tú veas a más gente y tú digas, híjole, no, es que Él tiene más voz, es que Él tiene más esto. Tal vez sí, pero lo importante ya, ahí sí ya no importan. Cuando tú ya estás donde Dios te llamó, ya no importan si eres apto o no eres apto. Importa que tú tienes que estar ahí, porque es ahí donde Dios te llamó. Porque Dios le insistió a Jeremías que nada debía de evitar lo que Dios había puesto en él. O sea, no importaba su edad, que fue lo que le pone en el texto. Así como Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo se lo decía. Así como hay mucha gente que a los jóvenes nada más los tachan de que es que estos nada más vienen a buscar novia, es que estos nada más quieren ser populares, y tristemente sí, hermanos, sí. Muchos dizque jóvenes llenos de la palabra de Dios, anhelando la llenura de su espíritu, nada más van a los eventos a buscar novia. Tienen una total mala interpretación de la palabra de Dios y piensan que si no son populares, pues no son creyentes. Piensan que el único que vale es el líder de jóvenes. No aman a Dios realmente. Aman sus pachangas, aman a sus amigos, aman torcer la palabra de Dios como ellos les creen. La mayoría todavía se creen la mentira de que una mujer no cristiana la van a convertir al cristianismo. O todavía hay jovencitas disque cristianas que todavía se la creen que pueden ir allá afuera, traer un joven que ni siquiera es cristiano y que lo van a convertir. Mentira, 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 mentira. Y querida, si te han dicho eso en tu iglesia, si eres joven o no eres joven, y te han dicho eso en tu iglesia, lamento decirte que es una mentira. Yo no cuestiono la autoridad de tu líder de jóvenes, pero pues si te han dicho eso, o si tú piensas que la iglesia es un lugar para ir a conseguir novio, para ir a conseguir novia, para ligar, o si tú todavía escuchas esas malinterpretaciones que ellos dan de la palabra, pues ten mucho cuidado, porque eso no es lo que la palabra dice. Eso es lo que ellas quieren entender. Fíjate, tal vez ni siquiera es que lo hagan con un mal fin. Tal vez lo hacen con una, ¿cómo se podría decir? Lo hacen con una mala interpretación porque es lo que ellos quieren extraer. Por ejemplo, te puedo asegurar, tú has escuchado aquel texto que dice, huye de las pasiones juveniles. Y mucha gente lo interpreta como huye de la fornicación, huye de las drogas, huye del cigarro, huye de las novias, no sé. Mucha gente lo interpreta así. Pero la realidad es que eso no quiere decir el texto. El texto quiere decir que huyas de los debates absurdos que hay en internet. Porque en aquel tiempo había gente discute y discute por tonterías como hoy en día lo sigue haciendo. Que si el ángel era, que si 4 ojos, que si 6 acá, que si el rapto es antes o después, en fin. Y se pelean por eso. Y piensan que ese tipo de discusiones amerita un lugar en el púlpito. Y eso no amerita un lugar en ningún lado. Pero mucha gente lo cree que sí. Y eso es a lo que él se refería cuando decía, huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? No se refería a discusiones. Y fíjate, no es una interpretación diabólica ni nada. Es una mala interpretación porque es lo que quieren extraer. Entonces te lo vuelvo a repetir. Si tú has escuchado ese tipo de cosas, ten mucho cuidado. Y examina tu Biblia y examínalos a ellos. Y lo más importante, ten mucho cuidado. Ahora, no importa lo que está sucediendo, como te lo acabo de mencionar, no importa si hay gente haciendo malas interpretaciones de la Biblia, no importa, porque eso nunca va a pasar. Hay una palabra que dicen muy repetidamente que dice, es que en la iglesia de antes, es que en la iglesia primitiva, sí, mira, en la iglesia primitiva, perfecto, mira.
En la... Desde que la iglesia ha existido, han habido herejías, han habido falsos maestros, han habido mentiras, han habido falsos cristianos, han habido peleas entre falsos creyentes y verdaderos creyentes, han habido pastores irresponsables, como hoy en día hay pastores irresponsables, que dicen, ay, no, es que estos son mis consentidos y no les voy a regañar, no los voy a exhortar. Y a esos que no son mis consentidos, a esos que no me hacen la barba, a esos sí les voy a decir de cosas, a esos sí les voy a tirar indirectas cobardes desde el púlpito. Ya desde los primeros años de la iglesia cristiana existían ese tipo de cosas. Yo no entiendo por qué hay personas que dicen, no, es que las cosas ya están bien mal, es que ya está todo peor. Hermano, siempre las cosas, desde la iglesia cristiana siempre han habido problemas. Desde Génesis era un huerto santo y se metió el diablo. O sea, siempre ha habido problemas. Entonces no importa todo lo que esté sucediendo allá afuera, no importa lo que esté sucediendo en CDMX, no importa lo que esté sucediendo en Verdad y Vida, no importa lo que esté sucediendo en la iglesia del pastor Speaker, no importa lo que esté sucediendo donde esté sucediendo. Y no estoy hablando mal ni del pastor Speaker ni de ninguna iglesia, ¿sí? Porque no hay iglesia perfecta, ¿eh? Déjame te lo comento. No existe iglesia perfecta. Donde quiera hay injusticias, donde quiera hay fallas, donde quiera hay pastores que se equivocan, donde quiera hay personas inmaduras, donde quiera hay falsos cristianos. O sea, eso nunca va a acabar, ¿eh? Déjame te lo comento. Pero nada de estas cosas importan si Dios te está llamando. Escúchame muy bien. Si Dios te está llamando a que tú tomes un lugar como maestro, como predicador, como evangelista, es el momento de que lo hagas. ¿Sí? No que te cuestiones si sí o si no. No cometas el error de un servidor que por muchos años se la pasó disfrazando su llamado. ¿Sí? Y piensa, todavía hay personas que suponen que esto es como un juego, ¿no? Y se disfraza uno, ¿no? Y dice, bueno, no predico, no alzo la voz, nada más llego, leo, atención hermanos, atención, termino y, y bueno, no, yo no predico, yo nada más, pues enseño, o sea, yo nada más comparto, así, ¿no? Como mucha gente lo dice. No, pues yo no hago nada, yo nada más vengo, leo y pues ya, o sea, trato de ser así, de estar así como encadenadito, así. Entonces no cometas el error de un servidor de huir de tu llamado. ¿Por qué? Alguien dijo una vez, si Dios te está llamando, ya tienes un problema. Porque no es fácil. O sea, yo no sé quién inventó o quién les dijo que el ser un llamado a ser líder, a hacer lo que sea, es un llamado a la popularidad. Mira, te voy a decir una cosa, si Dios te hace popular, si Él engrandece su palabra contigo, que desde luego que su palabra, o sea, desde luego que cuando tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. O sea, eso es algo de ley, ¿eh? Mucha gente está peleada con que, no, si tú eres un cristiano no te puede ir bien. No te puede ir bien. Tu palabra no puede prosperar. Yo no sé dónde lo inventaron, pero bueno. Pero Dios le ha placido, y si Él le place prosperarte, qué bueno. Pero tienes que entender una cosa. El llamado va de la mano con el dolor, con el sufrimiento, con las aflicciones, con haber días que de verdad ya no te quieras ni parar. Es tanta veces la depresión, y créeme que a veces es válido de verdad no quererse parar ni nada. Hay veces que hasta pensarás que es inútil lo que estás haciendo. Hay veces que dirás, pues qué inútil es servir a Dios, como dijo un día Job, ¿no? Son pensamientos que nos atacan. Y hasta decimos, bueno, pues qué le hice a Dios, ¿no? Mejor no me hubiera dado este don, ¿verdad? Entonces, yo no sé quién inventó, de verdad, que es un llamado a la popularidad, es un llamado al éxito. Tal vez sí, yo no lo niego.
Pero la realidad, la completa realidad, es que va a haber dificultades y problemas. Así que un llamado ya es un problema. Y si tú estás renunciando a ese llamado, ten por seguro que te estás metiendo en un doble problema. Así que mejor no renuncies y acepta a lo que Dios te está llamando. No corras como Jonás, no huyas como Moisés, que pensaron que era facilísimo huir huir de la presencia de Dios, como fue Moisés. Otro creyó que podía ir a Tarsis. Se tuvo que dar cuenta que no. Y bueno, podríamos decir, y si ponemos nuestras excusas, mira, tú dale a Dios las excusas que quieras. Dáselas. Para que Él te diga en la cara que no le interesa. Y que a pesar de tus excusas, vas a hacer lo que Él te mandó. Y vas a hacer el trabajo para el cual Él te está llamando. Porque Dios usó a David cuando era joven. David sirvió fielmente a su padre en el campo del pastor, mató un león, un oso, y sirvió al rey Saúl y fue comandante del ejército israelita. Después fue el rey de Israel. Sobre él está sentado el trono de Dios. Y dice la escritura que cuando el Señor Jesucristo regrese, el rey David va a ser el segundo al mando. También recordemos que Dios llenó a Juan el Bautista con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 15. Entonces, no eres demasiado inútil para estar lleno poderosamente del Espíritu de Dios. Timoteo, cuando era joven, por medio del apóstol Pablo, le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hudson Taylor, cuando tenía 17 años, se atrevió a buscar totalmente a Dios y decidió seguirlo. Cuando tenía 22 años llegó por primera vez a Shanghái, el primer evangelista que llegó a China. Una vez a Leonard Ravenhill contaba que le dijeron: joven, Dios es todo omnipotente, tú no tienes por qué hacer nada, Él sabrá a quién convierte y a quién no convierte. Y Leonard Ravenhill dijo: ¿cuánto me agradó conocer un corazón tan frío y tan tristemente olvidado de la causa de Dios, para yo animarme a seguir la causa del Señor. Nadie es inútil, porque incluso la idea de estar en una iglesia es que cada día nos vayamos creciendo y formando para la gloria y la gracia de Dios. ¿Y por qué Jeremías no pudo escapar ni pudo huir de esto? Porque Jeremías ya se había vuelto preso de la palabra de Dios. Él ya no podía correr como Jonás, ni huir de la misión que Dios lo había exhortado, porque la palabra de Dios ya estaba completamente en él. Moisés, cuando exhortó a Israel en el libro de Deuteronomio, no lo hizo mediante: ¡ay! ¿Se acuerdan cómo Dios es guapo? ¿Se acuerdan cómo Dios me dio una varita? ¿Se acuerdan cómo? No hizo eso. Les predicó un sermón. Lo hizo con la pura palabra de Dios. Él fue una persona que de momento fue cobarde. De momento se dejó guiar por sus emociones. Pero al paso del tiempo, él ya era un roble, uno de los gigantes de la Escritura, porque él ya era un prisionero de la palabra de Dios. Martín Lutero decía: yo soy preso de la palabra de Dios. Porque si me guiara, y esto aplica para todos nosotros, A él le preguntaron: si tú te guiaras por lo que sientes, ¿qué harías? Dijo: nada, suicidarme quizás. Pero si yo me sigo guiando por mi naturaleza, pues voy a acabar mal. Sin embargo, como estoy esclavizado a la palabra de Dios, no tengo más que permanecer fiel a la Escritura. Entonces, en todas las eras de la iglesia cristiana, ¿cuál fue la seguridad? Si no tuviéramos la Biblia, mis hermanos, mis amigos,
aquellos que nos visitan, miembro, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo si no fuera por la Biblia? ¿Cuál sería nuestro sostén, nuestro canon, nuestra fortaleza? Todos los falsos profetas que han inundado tu iglesia, que han inundado la iglesia de Cristo, por pastores que no tienen el valor ni la autoridad de negarles la entrada a su púlpito. ¿Sabes por qué están ahí? Porque no estudian la palabra de Dios. Y por eso aquellos pastores pues les permiten. Porque ellos están igual. Porque si conocieran la palabra de Dios y no nada más un texto sin tomar en cuenta los demás, no pasaría eso. Como por ejemplo, tú vas a Proverbios y dice uno, no seas tan justo. Ah, ya ves, entonces puedo medio robar porque no hay que ser tan justo. Eso es acá un texto de contexto. Pero pase lo que pase, ¿cuál es nuestra seguridad? Nuestra seguridad es la palabra de Dios. Entonces, en los siguientes viernes vamos a ver un hombre tan temeroso, pero la palabra de Dios ardía en él. Y aunque cualquiera pudiera haber pensado, bueno, Jeremías era el momento de su llamado, eran las cosas que tenían que llegar en ese momento, recordemos lo que ya dijimos. Jeremías fue llamado desde el vientre de su madre. Desde antes de que él naciera, él ya estaba predestinado al llamado. Así como tú, querido músico, querida danzora, querido predicador, querido evangelista, querido maestro de la palabra de Dios, tú que me escuchas, ya estabas predestinado para un día hacer esto. Yo cuando me pongo a pensar en aquellos años cuando era un bebé, feliz con los Power Rangers, con los X-Men, siendo Cíclope, siendo el Power Ranger azul, jamás me imaginé un día estar de este lado, predicando y exponiendo la palabra de Dios. Nunca me lo imaginé. Pero ese era el destino que Dios había trazado desde antes de mi nacimiento. David decía en el Salmo 139, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Nunca puedo huir de Dios. Nunca pudiste huir de Dios. Nunca podrás huir de Dios, porque la palabra de Dios te conquistó desde antes de que nacieras, así como Dios lo ha hecho contigo. Que Dios en su soberanía y en su gran poder le ha placido salvarte, y así también en su gran soberanía y en su gran poder le ha placido darte un puesto para que le sirvas. Mucho antes de que existiera la palabra de Dios, la voz estaba aquí presente. Y querido, quiero decirte a manera de conclusión que no será nada fácil el camino del llamado. Por eso, sigue tu llamado. Sigue tu llamado. Porque ya no solamente es en creer en Él como tu Salvador, como lo hiciste. Y eso es lo que... Y tu salvación no se pierde si realmente creíste. Pero ahora tú debes de continuar en el camino de Dios. Debes de crecer cada día más en el camino de Dios. Debes de tomar el lugar en el cual Dios te va a usar. Unos serán llamados a muchos lados, pero sin embargo todos sin falta son llamados a un área. Y allí muchas veces es el inicio de cosas terribles y duras. Mucha gente que no quiso seguir ese camino, no quiso seguir ese lugar, por eso están brinque y brinque y brinque de iglesia y de iglesia y de iglesia y de iglesia y de iglesia, y están brinque y brinque y brinque y brinque de iglesia. Y según les han hecho groserías, te voy a decir algo, no les han hecho absolutamente nada. Hay gente que le han hecho groserías tremendas y allí siguen. Y no les han hecho realmente absolutamente nada. Que a la primera grosería se fueron de esta iglesia, y se fueron de otra, y se fueron de otra, y se fueron de otra. Y ahí están, jugando a la iglesia, jugando al cristianismo, jugando a ser cristianos. ¿Por qué? Porque como un día su cabecita les dijo que era buena idea jugar a la iglesia, y realmente nunca estuvieron cimentados en la roca que era Cristo, ni en la palabra de Dios, sino en sus emociones y en haberse cenado un pozole a las 3 de la mañana,
pues ahora siguen haciendo lo que ellos suponen que está bien y no lo que Dios realmente quería para sus vidas. Una vez un gran maestro de la palabra de Dios contaba un testimonio de que se encontraba un amigo en el camino, en el trabajo, no recuerdo bien, y dice que este amigo le comentaba, este amigo resulta, para no salirnos del contexto, este amigo era un brinca iglesias. Entonces este querido brinca iglesias, de iglesia en iglesia, una vez le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé cuándo Dios me va a llamar. Y el profesor de la palabra de Dios se quedó así. Y en ese momento escuchó como Dios le dijo, yo lo llamé hace 20 años. Pero ¿sabes qué estaba haciendo? Brincando de iglesia en iglesia. Qué triste, ¿no? Que Dios te haya llamado, haya tenido algo para ti, pero tú hayas dicho, no, mi soberbia primero, mi ego primero, mis berrinches, ¿verdad? Primero. Y así mucha gente, tristemente, ese es el trágico final de mucha gente que Dios llama. Así como muchos reyes de Israel que Él llamó, ¿cómo terminaron? Recordemos que, como dice 2 de Timoteo 1, del versículo 11 al versículo 12, Pablo nos dice que Él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo Él padece esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él dice, ¿saben por qué sufro? ¿Saben por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pasa esto? Porque soy maestro y heraldo, soy predicador de la palabra de Dios, soy un proclamador de la grandeza de Dios, estoy enviado a proclamar las grandezas de Dios, estoy también enviado a ser un gran maestro de la Biblia, soy un evangelista. Soy el gran predicador, el apóstol Pablo. ¿Y qué gano con esto? Que me estén golpeando, que se estén burlando de mí, que me hayan abandonado. Él no dice, ay, prepárense para ganar likes. Ay, prepárense para que los inviten a las grandes conferencias. Ay, prepárense para tener su iglesia de 5,000 gentes. Eso nunca lo dice. Una cosa tenemos muy segura, como lo veíamos el miércoles en el libro de Daniel. Dios nunca nos dijo que no vamos a pasar por problemas ni por dificultades. Pero Dios nos juró, oílo muy bien, nos juró que va a estar con nosotros. Eso sí, nos lo aseguró. ¿Hay veces que Dios nos va a librar? Claro que sí. Hay mucha gente que ya pasó su proceso y ahorita está disfrutando. Pero la realidad es que Dios no prometió que no va a haber problemas. Él prometió que sí iba a estar con nosotros. Eso sí, lo prometió. Ese es el llamado de todos los soldados del Señor Jesucristo, que Él nunca nos va a dejar. Y por lo tanto, en todo momento, hermanos, estemos bien, estemos mal, en cada situación, siempre recordemos esto. No vivamos poniendo nuestra cara en nosotros, en este mundo. Tristemente a veces ni siquiera en los mismos disque creyentes. Porque no todos son nuestros hermanos en Cristo. Hay gente que, como dicen, nada más son simpatizantes. Otros son falsos creyentes. Pero bueno, de que hay verdaderos creyentes, verdaderos hermanos, verdaderos amigos, por supuesto que los hay. Dios nunca nos va a dejar una realidad latente. Que Él nos deja es que siempre, estés como estés, bien, mal, riqueza, pobreza, que la presencia de Dios, que su gloria esté contigo, que su espíritu se derrame, no solamente los domingos, donde quiera que tú estés. Éxodo 33, versículo 16. ¿En qué se conocerá que ha hallado gracia en tus ojos? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué se conocerá, decía Moisés, que estás con nosotros? ¿En que no pasemos problemas? No. ¿En que seamos millonarios? Tampoco. ¿En qué se conocerá? En que tu presencia esté con nosotros.
Y créeme que cuando la presencia de Dios está contigo, todo está bien. Tus verdaderos amigos ahí estarán. Tu verdadera familia ahí estará. Muchos de ustedes son afortunados con los padres que tienen, con la esposa que tienen, con los hijos que tienen. Y todo es a raíz de que la presencia de Dios está con ustedes. Lo más importante que tienes que hacer día con día en tu llamado es recordar y pedirle a Dios que siempre esté contigo. Hoy te pido, hermano, y te suplico que en tu llamado y en tu vida te aferres totalmente a Dios. Despidámonos en oración. Señor, gracias te damos por todas estas personas